Estás escuchando EduBIM te invita a leer, una serie de podcast de la editorial universitaria Villa María. En cada capítulo te mantenemos al tanto de nuestras novedades editoriales. Conversamos con autores, editores y actores de la cultura del libro. En este podcast te acercamos mucho más que libros. Te invitamos a formar parte de nuestra editorial. Sean ustedes muy bienvenidos y muy bienvenidas al segundo episodio de la segunda temporada de EduBIM te invita a leer. De aquí en más emprendemos un recorrido por el universo del libro y compartimos con ustedes un libro destacado, novedades editoriales, entrevistas a protagonistas y por supuesto buenas noticias. Sin duda que la fecha más importante del mes de abril es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Desde nuestro lugar aportamos un título pensado para las infancias. Hablamos del niño zorro y el niño cormorán, donde la protagonista de esta historia es una niña de 8 años. Además, contarles que estamos próximos a publicar nuestro título 500. Sobre eso nos estará comentando Emanuel Molina, coordinador editorial de EduBIM. En esta segunda temporada estamos presentando conversaciones con difusores de la cultura del libro y en este capítulo Carlos Gácera, director de EduBIM, conversa con Lucas Petersen. Por último, tendremos el agrado de presentarles una nueva colección que tiene como protagonista de sus páginas a la fotografía. Lo deshabitado, de Ezequiel Luque, es el libro que da inicio a Tlón, una colección que será un testimonio para el futuro, pero también una interpelación para el presente. Comencemos este recorrido. Tenemos muchos títulos para compartir, pero en este podcast elegimos uno. Acá te contamos por qué este libro es el destacado de nuestra biblioteca. Nuestro destacado de este episodio es El niño zorro y el niño cormorán. Es un libro escrito por Octavio Pintos e ilustrado por Inés Fraschina. Aquí se relata la historia de Isabel, una niña de 8 años que descubre los sentimientos que envuelven el corazón de su papá, un ex combatiente de la Guerra de Malvinas. Compartimos una reseña escrita por Patricia Iacobone, agente literaria y gestora de contenidos que lleva más de 10 años representando autores y proyectos especializados en la no ficción. Una vez más, otra guerra estalla en el mundo. A través de los medios de comunicación y las redes sociales, vemos imágenes en directo de bombardeos y ataques a civiles. Observamos en vivo el desplazamiento de seres humanos que se convierten en nuevos refugiados y refugiadas. Escuchamos análisis de un conflicto lejano, cual espectadoras y espectadores de una guerra online. Tratamos de no hablar del tema en presencia de las niñas y los niños con una falsa ilusión de protección. Pero también sabemos que si encuentran silencio donde buscan respuestas, se confunden sobre lo que sucede. Entonces nos preguntamos, ¿cómo explicarles la realidad a las niñas y los niños sin generarles ansiedad? ¿Cómo enfrentar el tema de la guerra sin infundirles temor? ¿Cómo contarle los hechos sin negar los sentimientos que les provoca? Afortunadamente, la literatura viene a nuestro rescate con ciertos tratamientos estéticos que permiten que el horror sea narrado de una mejor manera. El niño zorro y el niño cormorán, un libro-álbum escrito por Octavio Pintos e ilustrado por Inés Fraschina, plantea en clave poética el impacto de la guerra en las personas y en tanto disparador nos ayuda a mantener esa difícil conversación con las niñas y los niños. La trama también se enfoca en la relación padre-hija, la angustia, la desolación y el dolor de los excombatientes, el rol de la fraternidad, del amor, de la amistad, más allá del conflicto bélico. Cada 2 de abril este cuento nos ayuda a las adultas y a los adultos a construir memoria y a las niñas y los niños a conocer los hechos. Nos acerca a los soldados que lucharon en Malvinas desde otro lugar.
la mirada de una niña que quiere saber por qué su papá siente tantas cosas diferentes, por qué en él conviven dos niños interiores, el niño zorro británico y el niño cormorán argentino. Los 40 años transcurridos desde aquel 2 de abril de 1982, desde aquel conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, se convierten en una oportunidad para pensar sobre un pasado reciente y su enlace con el presente. Nos permite acercarnos a la brutalidad de la guerra y sus secuelas en las personas reales y al mismo tiempo honrar la memoria de las víctimas. ¿Estás escuchando? Edubín te invita a leer. Entre lo analógico y lo digital, la cultura del libro se sigue expandiendo. Es el momento de conocer a un protagonista de la cultura del libro. Como lo habíamos adelantado, Carlos Gácera conversa con un protagonista de la cultura del libro. Voy a tener el enorme placer de conversar con Lu Petersen. Lucas ha escrito un libro que particularmente me llamó muchísimo la atención para traer a este segmento, que se llama Santiago Rueda, Edición, Vanguardia e Intuición. Hola Lucas, un gusto tenerte con nosotros en nuestro espacio. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y es para mí un placer. Un placer hablar sobre este libro también. Sí, un libro que debo decir que desde el prólogo de José Luis de Diego me sorprendió porque da un dato de un libro que también escribiste y que no he leído, pero que estoy detrás de eso, lo voy a hacer pronto. El libro donde abordas la biografía de Subirats, el traductor de Ulises, y que de algún modo es un libro del 2016, si no me equivoco, publicado por Sudamericana, un libro que, según José Luis de Diego, despertó esa curiosidad de avanzar sobre el mito, ¿no? Sobre el mito Rueda, una editorial que en los años 40 tuvo una importante intervención en el mundo literario argentino. Y entonces te quería preguntar antes que nada, Lucas, ¿cómo es que se vinculan estas dos patas, ¿no? Empezaste por el traductor y terminaste estudiando al editor. Exacto. Bueno, te decía un poco, un gusto hablar de este libro porque el primer libro, El traductor del Ulises, mi primer libro, la verdad que tuvo bastante buena repercusión, circuló. Bueno, de hecho hace muy poco acaba de ganar un segundo premio municipal del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para el periodo 2016, que se entregó con mucho atraso. Y es un libro que de alguna manera me enfrentó o me colocó frente a este personaje tan singular que fue Salas Subirats, pero también este personaje tan singular que fue Santiago Rueda, el editor. Salas Subirats fue el primer traductor del Ulises de Joyce y Rueda fue el primer editor en castellano del Ulises de Joyce. De alguna manera lo que trato de hacer en los dos libros, y es lo que me interesa hacer, digamos, un proyecto de escritura si se quiere, es trabajar la biografía literaria, la biografía cultural, porque en este caso Santiago Rueda no era escritor, ni siquiera tampoco era traductor ni prologuista, sino que era puramente un editor. Y decía, me da gusto charlar sobre este libro porque claro, es un libro que vos mismo lo sabés, ¿no? Es un libro sobre una editorial, sobre un editor, que es un libro de esos que leemos, si se quiere, en un público más restringido, y en ese marco a veces este segundo libro mío queda un poco a la sombra del otro, ¿no? Que el otro cuenta una historia, si
si se quiere, más excéntrica, más peculiar, pese a que la de Santiago Rueda también lo es. Totalmente. Hay una cosa que vos señalás bien acá en esta conversación, que es un poco excéntrico para la tradición de los estudios, tanto literarios como sociológicos, o estos libros que comenzaron a aparecer en la última década de estudios sobre el libro, ¿no? Libros sobre libros, y sobre todo en particular Tren en Movimiento, que es una editorial que le dedica en la gran mayoría de su catálogo a este tipo de trabajos. No habían aparecido así libros específicos como en la tradición anglosajona, donde esto es muy común, o la autoescritura de un editor hablando de su paso desde el libro que cuenta en primera persona el fundador de Random House, o Mondadori contando cómo era su relación con los lectores, con Ginsburg y los grandes miembros que participaron de su editorial. Esto en otras tradiciones de investigación es muy común. Lo tuyo rompe con lo que estamos acostumbrados a leer en este tema, ¿no? Exactamente. Bueno, vos mencionás el tema de la tradición anglosajona. No es que sienta una particular predilección por la cultura anglosajona, pero claramente en mi tipo de trabajo, en mi tipo de investigación y de escritura aparece ese tipo de libros que son muy comunes en el hemisferio norte, sobre todo en el mundo angloparlante, que de alguna manera cruzan, digamos, bueno, lo marca José Luis de Diego en el prólogo, ¿no? La idea de un rigor de investigación equiparable a la investigación académica, científica, de las ciencias sociales o de las humanidades, pero presentado con una narrativa más, si se quiere, literaria, ¿no? De alguna manera, esto que mencionaba, buena parte de este boom de libros sobre libros nace en gran medida de toda una movida académica de la que otra vez José Luis de Diego es en buena medida responsable. Tiene mucho que ver, claro. Tiene mucho que ver, no es el único, pero bueno, Luis Arras, ¿no? Hay mucha gente por ahí de esa primera generación que se volcó a investigar sobre libros editoriales y que realmente puso en marcha un interés que hoy por hoy tiene coloquios, congresos, encuentros, publicaciones y, como vos decías, incluso colecciones editoriales como la de Tren en Movimiento, lo de Ampersand, pero sobre todo el enfoque es más bien académico. Entonces, sí, la individualidad, el personaje, e incluso el color, la anécdota, ese tipo de cosas no están incorporadas en ese tipo de libros. Y como yo llego desde un proyecto de escribir biografía... ¿Estás escuchando? Edubín te invita a leer. Estamos conversando con Lucas Petersen, autor de un excelente libro, Santiago Rueda, edición Vanguardia e Intuición, publicado por Tren en Movimiento, un libro que queríamos traer a este segmento para conversar, porque creo que es un libro muy apasionado. Vamos a hablar un poco de la pasión. Yo, como lector de este libro, entiendo que hay muchos momentos de tu investigación, de tu trabajo, donde habrás sentido mucho más apasionado descubrir cosas y mucho más tedio en otros momentos. Entonces, quería preguntarte, digamos, ¿cómo se movió tu relación biográfica con el mundo cultural a partir de la pasión que uno trae a toda investigación en este libro? ¿Cuáles fueron los momentos que más satisfacción recordás a la hora de ver el libro y decir, esto fue bueno, fue lindo, lo gocé, lo disfruté? Qué bueno, qué buena pregunta. Bueno, la lectura de algunas novelas, el
redescubrimiento de Max Dick, o el descubrimiento de Max Dickman como novelista, por ejemplo, un novelista que uno no podría, bueno, lo digo por ahí en el libro, novelas como Madre América, que envejecieron mejor de lo que uno preveía, pero aunque se han dejado de leer, son novelas que podrían leerse con un marco histórico. La lectura de algunos autores, obviamente no me leí todo el catálogo, elegí algunos que quise leer, eso fue un momento, siempre la lectura está relacionada con un momento de pasión y de placer. Porque acá ocurrió algo, José Luis de Diego escribe el prólogo, no solo porque es una figura enorme en la creación de este campo de estudios, digamos, pionera, sino porque además nos enteramos que habíamos estado trabajando los dos en paralelo sobre Santiago Rueda, y cuando ya nuestros trabajos estaban prácticamente terminados. Entonces, bueno, me pareció casi hasta natural pedirle que prologara el libro, y por suerte aceptó. Pero buena parte de este trabajo tuvo que ver con la reconstrucción del catálogo, es decir, recorrer bibliotecas, catálogos de bibliotecas, de todo para tratar referencias perdidas en internet, solapas de libros. Y ahí, si bien es un trabajo que en un punto es bastante engorroso, porque era sentarse con pilas de libros y anotar todos los datos, un trabajo de data entry, despertó esa catalogación, ¿no?, del interés que nos despierta a los investigadores, ¿no?, del hecho de cuando hay un dato que no cierra, que algo aparece como publicado en un año y después aparece en otro, o libros que son prometidos y que nunca se publican, entonces la duda de si se publicó o no se publicó. Eso tuvo mucho de pasión detectivesca. Quiero enfáticamente recomendar este libro de Lucas Petersen, Santiago Rueda, edición Vanguardia e Intuición. Agradecerte, Lucas, por tu tiempo, agradecerte por escribir este libro, por ilustrar nuestra zona de confort, que es muchas veces ignorar a ciertos protagonistas que dejamos que el tiempo se los lleve. Así que muchas gracias y felicitaciones por este libro. Bueno, en principio te agradezco a vos, Carlos, porque la verdad que, bueno, como arranqué diciendo, es un placer para mí poder hablar de este libro sobre el que no me preguntan tanto, y por otro lado hablar de esta manera, digamos, realmente me parece que detectaste cosas que para mí son centrales en el libro. Si mi opinión es válida, creo que has hecho una gran lectura. Bueno, yo te agradezco ese gesto. Realmente es un libro que es un material que puedo darle a un estudiante que va de las letras, la sociología, la cultura, la historia, y todos tienen ganancia, todos van a tener ganancia. Así que realmente por eso creo que es un libro sumamente recomendable. Muchas gracias, Lucas, te despido y ojalá pronto nos podamos ver personalmente. Un abrazo enorme. Abrazo grande a vos. Esto no es solo un podcast de libros, es un podcast de noticias, de buenas noticias. En Edubim estamos prontos a publicar nuestro título 500. Testimonios, géneros y afectos, América Latina desde los territorios y las memorias al presente, es un libro compilado por Claudia Bacci y Alejandra Oberti y conforma nuestro título 500. Para saber más, convocamos a Emanuel Molina, coordinador editorial de Edubim, para que nos cuente sobre este libro y algunas apreciaciones del camino recorrido hasta el momento. Bueno, en estos días Edubim está publicando el título número 500 de su catálogo. Es un libro que se llama Testimonios, Género y Afectos, América Latina desde los territorios y las memorias al presente, compilado por las doctoras Claudia Bacci y Alejandra Oberti, ambas sociólogas y profesoras en la Universidad de Buenos Aires y de La Plata. Es un libro colectivo, es decir, ellas son las compiladoras, pero hay un grupo de gente, un grupo de personas, digamos, que trabajan y que escriben y que aportan al libro. Entre ellas Nora Domínguez, Mariela Peller, Lucas
Porosi, Graciela Alonso, Lilian Celiberti, en fin, un grupo muy numeroso de personas que le dan una diversidad y una variedad muy importante al libro. La mayoría de los textos que están en este volumen, de alguna manera lo que hacen es trabajar los modos en que las memorias de las luchas feministas de los últimos años nos llegan mediante testimonios, intervenciones artísticas, obras literarias, acciones callejeras, cine, en fin, digamos, diferentes formas en las que se visibilizan y se dan a conocer estas intervenciones públicas, digamos, ¿no? Así que bueno, a nosotros, digamos, desde la editorial nos parece también muy sintomático la aparición de este título en este momento como título 500, digamos, porque es un título justamente que marca de alguna manera cierto termómetro de la época. Y bueno, además me parece que es un libro que está producido, que está escrito, digamos, por personas que vienen trabajando desde hace mucho con estas temáticas, y la verdad que es un orgullo para nosotros poder presentarlo como nuestro título 500, digamos, de catálogo. Bueno, y por supuesto que este título 500 a nosotros no nos hace más que motivarnos de alguna manera a seguir adelante, digamos, después de 2 años muy difíciles, marcados por la pandemia, por el confinamiento y por la crisis que significó, digamos, eso para la industria editorial. Tenemos la expectativa este año de volver a publicar un número de novedades mayor, digamos, alrededor de 40, 50 novedades, que era lo que habitualmente nosotros publicábamos en tiempos de prepandemia. Así que bueno, estábamos un poco trabajando en eso, como decían recién, en la apertura de nuevas colecciones que busquen darle lugar a nuevas voces, a nuevas expresiones literarias, ensayísticas, académicas. Así que bueno, un poco detenernos en este título como el título 500 no hace más que invitarnos también a seguir pensando hacia adelante en cuál es el catálogo que nosotros queremos darle cuál es la forma que queremos darle al catálogo de nuestra editorial, que es algo que está en constante transformación, digamos. No es algo que se da una vez y para siempre, sino que está todo el tiempo reformulándose, cambiando, mejorando, y bueno, ese es un poco el objetivo. En Edubim tenemos novedades para contarte. Libros sobre ficción, crítica y cultura, sobre economía y política. Estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus protagonistas. Llega una nueva colección al catálogo de Edubim. Tlón es una colección de libros, de fotografías, de fotógrafos que buscan capturar, embalsamar aquellos lugares que se diseminan, interpelando nuestro principio de realidad. Pero también quiere ser un homenaje a Borges, para quien Tlón era un universo tan imaginario como real. Muchas de las imágenes que se compilarán en estos libros de nuestra colección serán un testimonio para el futuro, pero también una interpelación para el presente. El primer título de esta colección es Lo deshabitado, de Ezequiel Luque. Ezequiel retrata la ex cárcel de encausados, que está camino a convertirse en un parque abierto en Barrio Güemes de la ciudad de Córdoba. Antes de hablar sobre el libro, conocemos a su autor, Ezequiel Luque. Vi en la fotografía una herramienta para complementar el periodismo, y así fue como, junto con otros compañeros, formamos el colectivo Manifiesto, que era un colectivo de fotoperiodismo allá por 2012, que era como una experiencia novedosa que surgió como a la par de otras experiencias nacionales como Mafia en Buenos Aires y Subcop, que ya había hecho un poco el puntapié unos años antes, y ya se había formado como cooperativa, y era el norte que teníamos muchos que queríamos hacer de la fotografía como una herramienta militante de visibilización de ciertas problemáticas con un cuidado estético, digamos. Y así como fui del periodismo a la fotografía, después de unos años el interés nos llevó a varios de
de las personas que estaban en el manifiesto y con otros compañeros más a hacer el medio cooperativo La Tinta, también pensado con una impronta fuerte de fotoperiodismo y de imagen y una presencia visual bien fuerte en la página. Así que bueno, también fue, además de escribir ahí y ser uno de los editores periodísticos, también hago fotografía ahí en La Tinta desde hace 5 años. Ezequiel nos cuenta cómo fue el proceso de documentar la ex cárcel de encausados. Y la verdad que fue impactante. Yo a priori ya iba con la idea con expectativas de lo que me iba a encontrar, pero con ganas también de no caer en el lugar fácil, ni en los golpes bajos, y tampoco hacerlo parodiar el lugar. Me parece que hablaba por sí mismo, y de hecho el desafío era como retratar y contar un poco las historias con mucho respeto, contar las historias que habían pasado ahí adentro sin que hubiera personas, ¿no? Entonces era como buscar los vestigios de las personas que había habido ahí y cómo se podían sentir. No sé, yo siempre pasé de chico por ahí por la puerta cuando funcionaba, y me acuerdo que me llamaba mucho la atención el ver las ventanas, las rejas y ver gente asomada que te movía un buzo o te saludaba, y siempre me intrigó cómo verían ellos todo el paisaje, ¿no? Desde adentro. En las fotos, de hecho, le doy mucha presencia a eso porque es como, bueno, cómo ven ellos en su estado de encierro la libertad de los otros, ¿no? De los que caminan por la vereda, de los obreros que construyen los edificios que cada vez se acercan más a la cárcel. Y nada, y al entrar ahí realmente pareciera como si lo hubieran desalojado ayer y a la fuerza por, no sé, una amenaza de bomba en la cárcel, porque había desde tazas a revistas, a colchones, a rosarios y pintadas que parecían como muy actuales. En realidad hacía casi 10 años que estaban ahí. Entonces, había como muchas presencias de relatos, de muchas como narrativas que se disparaban. Por último, comparte el objetivo de Lo Deshabitado y el entusiasmo de inaugurar Tlón, esta colección de libros fotográficos. Por un lado, no sé, espero que sirva como registro documental de la Córdoba que se nos escapa de las manos todo el tiempo, de edificios que nos gustan y después pasamos en un par de meses y no están más, ¿no? Como parte de la cultura viva de una comunidad. Me parece que la presencia de esa cárcel era bastante imponente, y también unas ganas de aportar un granito a contribuir al consumo de este tipo de productos culturales, me parece, ¿no? Por ahí en esta era de las redes sociales y que no hay tiempo para nada, nosotros, los fotógrafos, por ahí no sabemos cómo llegarle a la gente y mostrarle el laburo, y que se detengan y que vean y que se sientan interpelados por eso, ¿no? Porque ahora con un dedo uno desecha imágenes todo el tiempo. Entonces tener la oportunidad de hacer un libro y que sea casi exclusivamente de fotografía, me parece un golazo. Me parece muy buena la propuesta de la editorial de que sea una serie y que haya varios libros de este tipo. Muy contento ya con el producto, y ojalá que funcione, que le llegue a la gente, que le guste y que se puedan seguir haciendo más. Edubin, la seguridad de un buen libro. Llegamos al final de un nuevo episodio de Edubin Te Invita a Leer. Los invitamos a conocer nuestro catálogo en nuestra web www.edubin.com.ar. Ahora también encontrá nuestros libros de manera digital en digital.edubin.com.ar. Mi nombre es Camila Argüello. En la edición, Sebastián Perotti. Nos ayudan a llegar a ustedes por redes sociales Agustín Foresta, por mensajería Carolina Vázquez y en la comunicación institucional Carolina Wild. En Instagram somos editorial_edubim. En Twitter @edubim y en Facebook nos encuentran como Editorial Edubim.